¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de mi Ciudad MX. En esta ocasión vamos a conocer algunas de las leyendas y relatos más siniestros del metro de la Ciudad de México. Pero antes amigos, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal, pues eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenidos. Bajo el asfalto vibrante y caótico de la Ciudad de México, bajo el sol implacable y la lluvia torrencial, bajo los millones de pasos apresurados, yace otra ciudad, una ciudad subterránea, una red de túneles y estaciones que bombea la vida de la metrópoli, como un corazón mecánico y febril. Hablamos del metro, para la mayoría es eso, transporte, un mal necesario. Un laberinto de prisas, empujones y calor humano. Pero para otros, para aquellos que han aprendido a escuchar en el silencio, entre el estruendo de los trenes, para los que han agudizado la vista en la penumbra de los andenes vacíos, el metro es algo más, es un archivo viviente de ecos y presencias, un lugar donde las historias no solo se cuentan, se sienten, un reino donde lo paranormal no es una leyenda lejana, sino una sombra que roza tu hombro. En el vagón abarrotado, un susurro helado en el túnel oscuro. Permítanme llevarlos a un viaje distinto, no uno de mapas y transbordos, sino uno a través de las historias más siniestras que reptan por las venas de este gigante subterráneo. Olviden por un momento el bullicio. Imaginen la quietud de la noche, cuando las luces disminuyen y las multitudes se disipan, dejando solo el eco de sus propias pisadas y el zumbido bajo de la electricidad y algo más. Comencemos por lo obvio, por lo que muchos han sentido, pero pocos se atreven a nombrar. Esa sensación, esa opresión inexplicable en ciertas estaciones a ciertas horas. ¿Nunca la han sentido? Ese frío repentino que no corresponde a ninguna corriente de aire. Esa mirada invisible que les eriza la nuca cuando esperan solos en el andén. Dicen que son las almas atrapadas en este limbo de concreto y acero, víctimas de accidentes, de actos desesperados, de crímenes olvidados, cuyos ecos resuenan en la estructura misma. Pero vayamos más allá de la simple sensación. Hablemos de Tasqueña, la Terminal Sur, un nudo de conexiones y, según cuentan, un vórtice de desesperación. La leyenda más persistente habla de un hombre que, noche tras noche, repite su último acto. Lo ven, dicen los trabajadores nocturnos y los últimos pasajeros, parado al borde del andén, con la mirada perdida en la oscuridad del túnel. Y entonces, justo cuando el último tren anuncia su llegada, con su chirrido metálico, él salta. Se oye el golpe seco, el frenazo agónico del convoy. Pero cuando bajan a las vías no hay nada, solo el olor a ozono quemado y un frío que cala hasta los huesos. Algunos juran haber visto su rostro, desfigurado por una angustia eterna, reflejado fugazmente en las ventanillas del tren que parte. ¿Cuántas veces ha repetido su salto? ¿Cuántas noches más seguirá cayendo al vacío inexistente? Ahora, viajemos al norte,
a la línea que corre bajo los Camposantos, la estación Panteones. El nombre mismo es una invitación al escalofrío, construida literalmente bajo tierra sagrada o quizás profanada. Esta sensación es un epicentro de actividad inexplicable. Aquí los susurros son más claros, se escuchan lamentos ahogados, pasos que siguen a los tuyos en los pasillos desiertos, sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Los trabajadores de limpieza nocturna relatan historias de herramientas que se mueven solas, de puertas que se azotan sin corrientes de aire, de apariciones fugaces, de figuras vestidas con ropas antiguas, quizá los moradores originales de la tierra que ahora ocupa la estación. Dicen que si te quedas muy quieto, muy en silencio, puedes sentir el peso de la tierra y de los que duermen, o quizá no duermen, justo encima de ti. La humedad de las paredes no es solo agua filtrada. Algunos creen que son las lágrimas frías de los muertos perturbados. Pero las historias más aterradoras no siempre son las que involucran fantasmas reconocibles. A veces, el horror es más abstracto, más insidioso. Los propios conductores y personal de mantenimiento, aquellos que conocen las entrañas de la bestia, hablan de los túneles, esos largos tramos de oscuridad absoluta entre estaciones. Allí, dicen, es donde el metro realmente muestra su naturaleza oscura. Han reportado ver figuras humanoides corriendo a la par del tren, en la más compleja oscuridad, solo visibles por el fugaz reflejo de las luces del convoy. Otros hablan de luces inexplicables que danzan en la lejanía, atrayendo la mirada, hipnotizando, y están los sonidos, golpes rítmicos en el metal del túnel, como si algo intentara entrar o salir, risas infantiles que resuenan donde no debería haber niños, un zumbido bajo y constante que parece vibrar no en el aire, sino directamente en tu cráneo, sembrando una semilla de pánico primordial. Hay una historia contada en voz baja entre los más veteranos sobre un ingeniero que desapareció durante una inspección nocturna en un tramo particularmente antiguo de la línea 1. Nunca encontraron su cuerpo, solo su lámpara aún encendida y un rastro de arañazos en la pared del túnel, como si hubiera sido arrastrado hacia la oscuridad por algo o alguien. Desde entonces, algunos conductores aseguran haber visto una figura solitaria con casco de minero vagando por ese tramo, iluminando brevemente las paredes con una linterna fantasmal, buscando una salida que jamás encontrará. Y no podemos olvidar que esta ciudad, y por ende su metro, está construida sobre capas de historia, sobre los huesos de civilizaciones antiguas, estaciones como Pino Suárez, con su pirámide de Écatl, expuesta como una reliquia incómoda, o el Zócalo, corazón del antiguo imperio azteca. Son puntos donde el pasado sangra hacia el presente. ¿Es casualidad que en estas zonas los reportes de fenómenos extraños se multipliquen? Se habla de sombras con atuendos prehispánicos, vislumbradas en los andenes, de cánticos guturales que paredes en las noches de luna nueva. ¿Acaso el metro, al excavar sus túneles, despertó algo antiguo y poderoso? Energías ligadas a los sacrificios, a la sangre derramada que impregnó esta tierra durante siglos. Quizá las vibraciones constantes de los trenes, el flujo incesante de energía humana, actúan como un catalizador agitando a estos espíritus olvidados. El metro no es solo un escenario pasivo,
Algunos creen que es una entidad en sí misma, una criatura hambrienta que se alimenta del miedo, de la soledad, de la desesperación, de sus millones de pasajeros diarios, los retrasos inexplicables, las averías súbitas, en medio de un túnel oscuro, las puertas que se cierran justo cuando vas a entrar. ¿Son simples fallos técnicos o son pequeños actos de una conciencia malévola y subterránea? Piensen en la sensación de claustrofobia, en la pérdida de control cuando el tren se detiene sin motivo aparente entre estaciones, sumido en la oscuridad. En ese momento eres completamente vulnerable, atrapado en el vientre de la bestia y quizás no estés solo allí adentro. Imagina esto, es tarde, muy tarde. Has perdido el último tren, o eso crees. Esperas en un andén casi vacío, bajo la luz parpadeante de un fluorescente moribundo. El silencio es pesado, solo roto por el goteo lejano del agua. De repente, oyes el estruendo familiar de un tren acercándose. Sientes alivio, pero cuando llega, algo está mal. Los vagones están casi vacíos, inusualmente limpio. Las luces interiores tienen un brillo extraño, enfermizo, y los pocos pasajeros que hay no se mueven. Están sentados o de pie, mirando al frente con los ojos vacíos, como muñecos de cera. No hay conductor visible en la cabina. Las puertas se abren con un siseo lento, invitándote a entrar a ese silencio antinatural. ¿Subirías? ¿Te atreverías a abordar el tren fantasma sin saber a qué destino olvidado te lleva? ¿O a qué compañía silenciosa te espera en su interior? Esta es una de las leyendas más inquietantes. El tren que no figura en ningún horario, el que recoge a las almas perdidas o a los incautos que se atrevieron a esperar demasiado. La historia son muchas y varían de línea en línea, de estación en estación. El niño que llora desconsoladamente en Chabacano y desaparece cuando intentas ayudarlo. La mujer de blanco que flota por los pasillos de Barranca del Muerto. Las manos frías que te rozan en la multitud de Hidalgo. Son fragmentos de un mosaico oscuro, piezas de un rompecabezas macabro que conforma la verdadera identidad nocturna del metro. Así que la próxima vez que desciendas por esas escaleras eléctricas, la próxima vez que el aire viciado y cálido del andén te golpee en la cara, recuerda que no estás simplemente viajando de un punto A a un punto B. Estás entrando en un reino subterráneo, con sus propias reglas, sus propios habitantes silenciosos y sus propias historias siniestras, grabadas en el concreto y en el acero. Escucha atentamente el chirrido de las ruedas sobre los rieles. ¿Es solo metal contra metal? ¿O hay un lamento oculto en ese sonido? Observa las sombras en los rincones oscuros de las estaciones menos concurridas. ¿Son solo juegos de luces o algo más te devuelve la mirada desde la penumbra? El metro de la Ciudad de México es mucho más que un sistema de transporte. Es un testigo mudo de incontables tragedias, un depósito de energías residuales, un laberinto donde lo inexplicable acecha tras caída del túnel, y cada día millones de personas viajan a través de él, ignorantes o tratando de ignorar, que comparten su viaje con algo más que otros pasajeros, comparten su viaje con los ecos persistentes de lo siniestro. Muchas gracias amigos por llegar hasta el final del video. No olviden darle like, compartir
y espero que esta narración les haya gustado y nos vemos próximamente en un nuevo video. Muchas gracias.